anticipación si es que van a ser estas últimas 3 clases por este medio, o si van a ser presenciales. Con respecto a la clase de la semana pasada, no sé si tienen alguna duda o consulta. Como yo ya les había comentado, esa era la última clase que hacía lo que era propiamente dicho del análisis de contexto. Hoy vamos a ver balance de pagos. ¿Y por qué vemos balance de pagos? Principalmente porque eso nos ayuda a nosotros a comprender lo que es el comercio exterior y la relevancia que tiene el comercio exterior, sí, para un país. Y bueno, vamos lógicamente a discutir algunas cuestiones que hacen a la balanza de pagos de Argentina en relación al tema. Y ya después ya nos enfocamos en 2 unidades que ya hacen a la decisión de exportar de una pequeña y mediana empresa y cuáles son los canales y las variables de comercialización internacional. Entonces ya nos vamos, digamos, especificando o llevando la materia a cuestiones ya más bien técnicas y específicas del análisis que nosotros tenemos que desarrollar una vez que decidimos exportar. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a la clase anterior? No, profe, de 10. ¿No? Bueno, entonces ahora paso a compartir pantalla, así ya les presento la unidad. Está todo bastante clavado hoy, no sé muy bien por qué. Ahí estamos. ¿Pueden ver ya la unidad? Sí. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, nosotros, si hacemos el recorrido de lo visto desde la primera clase hasta el día de hoy, nosotros empezamos por análisis de contexto con Speake, que les dio, digamos, un pantallazo sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo eso, digamos, de alguna manera repercutía, ¿sí?, en el comercio internacional. En la unidad número 2 vimos regionalismo, vimos particularmente el Mercosur y trajimos a colación justamente cómo también de manera directa influye este conflicto dentro de lo que es la firma, ¿sí? Perdón, la ratificación, porque la firma ya está hecha, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como que todavía no ha sido ratificado por los diferentes estados, ¿sí? Después de eso nosotros pasamos a la unidad número 3, que fue la de regionalismo, perdón, la de organizaciones internacionales, y que si bien nosotros hablamos de que las organizaciones internacionales en aquellas con vocación universal, nosotros solamente nos centramos en aquellas que procuraban dar una, perdón, estoy admitiendo gente todavía en sala de espera, que procuraban dar seguridad económica, porque habíamos hablado justamente de la gobernanza global, lo que procuraba era lograr esto, que era la seguridad y supervivencia de los estados, y con el acuerdo de Bretton Woods se había logrado generar un programa político dado por instituciones que procuraban dar, ¿sí?, que procuraban dar un marco, ¿sí?, para garantizar la seguridad económica a escala global. En la clase pasada nosotros ya terminamos de ver la última organización que atañe a ese objetivo, que era la Organización Mundial del Comercio, porque antes habíamos visto el Fondo Monetario Internacional, es decir, no vimos el Banco Mundial y no lo vamos a ver en lo que hace, digamos, a la materia, lo cual no significa que ustedes no puedan ampliar, ¿sí?, el material y leer sobre el tema. Y después de ello lo fuimos vinculando con la unidad de medio ambiente y partimos, digamos, de la importancia que tiene los temas vinculantes al medio ambiente tras el cumplimiento dentro de 8 años ya de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del programa, ¿sí?, que se ha generado tanto a escala internacional como regional y como el nacional sobre esos objetivos y el programa, sí, que nosotros nos comprometimos para llegar al desarrollo sostenible, de los cuales una de las cuestiones clave es el medio ambiente y el resguardo del medio ambiente. Entonces, de manera crítica fuimos viendo justamente este doble discurso que hay entre lo que yo digo que voy a hacer y las medidas que tomo para, lógicamente, lograr que se cumplan esos objetivos. En el día de hoy ya vemos la última unidad, podríamos decir, que hace a las cuestiones más bien de matices políticos, ¿sí?, en la comprensión de lo que es
el comercio internacional y de lo que va a ser el comercio exterior, porque nosotros dentro de balanza de pago ya vamos a ver que nos vamos a detener puntualmente en una de las cuentas, pese a que es importante comprenderlas a todos. Y por último vamos a ver lo que habíamos iniciado la clase pasada a hablar un poquito, que es el tema vinculado a los tipos de cambio, ¿sí? La balanza de pagos, como ustedes saben, es un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo, ¿sí? Durante un periodo de tiempo determinado. Actualmente, ¿sí? Por un acuerdo que ya les vamos a ver un poquito más adelante, estos balances de pagos tienen que ser anuales, es decir, todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, del Sistema Financiero Internacional, tienen que generar este balance de pagos, que es un documento contable y se publica los resultados con una lectura anual, ¿sí? Suministra información detallada acerca de todas las transacciones económicas con el exterior de bienes, servicios y finanzas, es decir, nos van a interesar todas las transacciones económicas y es donde van a quedar registrados todo lo que sale y entra a nuestro país, ¿sí? No en términos físicos, es decir, no es que vamos a decir, bueno, entraron, no sé, 50.000 toneladas de acero, no, sino que es en cuanto a las divisas que son utilizadas, ¿sí? En esas transacciones internacionales, donde vamos a tener lo que son los activos y los pasivos. Es decir, si lo pensamos en una cuestión muy chiquita, por ejemplo, como una pequeña y mediana empresa, o la economía de un hogar, en donde ustedes hacen esa tabla de Excel, donde ustedes identifican todo lo que son los activos, es decir, todo el dinero que ingresó, y los pasivos, todo el dinero que salió. Entonces, ustedes, esto sería más o menos lo mismo, pero en términos, lógicamente, internacionales. Entonces, quiere decir lo que entra y sale de nuestras fronteras. ¿Se acuerdan de cuando nosotros vimos hace 2 semanas atrás el Fondo Monetario Internacional? Habíamos dicho que uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional era lograr balanzas de pagos equilibradas. Bueno, la realidad es que nosotros ya vimos que hacer uno de los objetivos, lógicamente podemos decir que eso se ha mantenido desde la constitución del fondo hasta el día de la fecha, y el balance de pagos es justamente el instrumento del cual se vale el Fondo Monetario Internacional para lograr, ¿sí? Y todos los otros, digamos, las otras, para encarnito gente, y todas las otras instituciones o los Global Watchers o observadores internacionales que procuran dar información macroeconómica comparada de las economías de los diferentes países. Entonces,
de ustedes a pedir un crédito a un banco, uno con trabajo y el otro sin, uno con un departamento y el otro sin, entonces, bueno, el banco va a decir, bueno, ¿cuál es la confianza? ¿Qué es lo que me garantiza que esta persona me va a devolver el dinero? Bueno, acá sería más o menos lo mismo. Entonces, seguramente cuando ustedes van, les van a pedir el recibo de sueldo, donde trabajan, si es un contrato en blanco, y eso determina la confianza que este sistema financiero tiene sobre ustedes para saber si le van a poder devolver el dinero. Acá es lo mismo, pero al ser el INDEC, en nuestro caso, y en todos los países del mundo, un organismo con base política, es decir, con funcionarios que son elegidos por un gobierno determinado en un momento determinado de la historia, también hacen la credibilidad o no internacional que altera diferentes variables que hacen, por ejemplo, lo que nosotros veníamos mencionando de la tasa de interés o de la confianza que tienen los acreedores externos para darnos esa plata. ¿Cuál es el principio que se utiliza de la partida doble? Este es un principio muy simple, que es el que nosotros ya sabemos, que tenemos los activos y pasivos, ¿sí? Entonces, esa es la partida doble. Tenemos activos, pasivos, y en función de eso tenemos el resultado final. Entonces, todas las cuentas se terminan poniendo, digamos, todos los ítems se terminan estando plasmados 2 veces dentro de esa cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que el objetivo supuestamente es que la balanza de pagos sea equilibrada, es decir, cuyo resultado tiene que ser 0, y eso se logra por los diferentes resultados parciales que vamos a ver las diferentes cuentas que componen a la balanza de pagos. ¿Cuáles eran los problemas que había en términos de política comparada? ¿Sí? Que como nosotros habíamos dicho, que este era un instrumento contable, y por tanto venía de la contabilidad, que es una rama de la economía, y hacer un instrumento en la economía, digamos, de las relaciones sociales, no hay una única manera de hacer los balances, ¿sí? Y la balanza de pagos. Entonces, ¿dónde se ponía la línea para medir los resultados de la balanza de pagos, según las cuentas parciales que ya vamos a ver? Era una cuestión propiamente ideológica, ¿sí? Entonces, los liberales tienen en cuenta determinadas cuentas, los socialistas otras cuentas, y así sucesivamente. Entonces, era muy difícil para el Fondo Monetario Internacional poder hacer realmente una valoración y una comparación o contrastación de las distintas balanzas de pagos mundiales, por lo que por lo menos los países que forman parte de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, y dado esta cuestión y este problema que tiene el fondo, todos utilizan el manual de balanza de pagos, sexta edición, ¿sí? Que fue reformulada por última vez en el año 2008. Entonces, desde el año 2008 hasta la actualidad, todos los países publican periódicamente, de manera anual, ¿sí?, la balanza de pagos, teniendo en cuenta lo que este manual, cómo este manual establece el orden y define, ¿sí?, a cada uno de los ítems que compone cada una de las balanzas de los balances parciales. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, como yo les decía, mejorar la coherencia y la armonización de las cuentas nacionales y las balanzas de pagos, y poder compararlas y contrastarlas en una escala internacional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me pueden hacer las reacciones o levantarme la mano si yo los voy viendo, pero si no pueden utilizar las diferentes reacciones que les da Zoom. ¿Cuáles van a ser las balanzas que nosotros vamos a tener en cuenta en el día de hoy? Bueno, estas balanzas son 4. La cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera y los errores y omisiones. Todas esas van a ser a lo que se llama el resultado de la variación de las reservas internacionales. Hoy en día, por esta última, digamos, reforma que se hizo de la balanza de pagos con la sexta edición, que yo decía, propuesta por el Fondo Monetario Internacional, se tienen como que la cuenta capital y la cuenta financiera son documentos apartes. Hubo momentos de historias que cuenta capital y financiera eran 2 cuentas iguales. No obstante, bueno, la última modificación las ha separado, y tienen, digamos, ustedes cuando vean la bibliografía y les estudien, o muchas veces lean artículos periodísticos y demás, van a ver que muchas veces las ponen conjuntamente, y ya vamos a ver por qué.
De estas cuentas que yo les acabo de decir, que son la corriente, capital, financiera y de errores y omisiones, nosotros podemos tener dos tipos de saldos. El saldo acreedor es cuando la entrada, el flujo de la entrada de las divisas es superior al de la salida, y el saldo deudor es cuando el flujo de salidas es superior al de entradas. Entonces ustedes ven, el acreedor sería lo que nosotros utilizamos como superávit, que ya lo vamos a ver como uno de los resultados, y el deudor sería cuando nosotros usamos el término déficit, ¿sí? Que ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Que tiene que ver con lo que nosotros esto decíamos de los que son los resultados analíticos, ¿sí? Entonces, fíjense que equilibrio es cuando dan cero, el déficit es cuando es acreedor, y el superávit es cuando es deudor, ¿sí? Y estos se llaman resultados analíticos. Bueno, ahora vamos a entrar a ver cada una de las cuentas, y a qué hace alusión cada una de las cuentas. En primer lugar, cuando ustedes entren a la bibliografía, al apartado de la bibliografía, ustedes van a ver que yo les he compartido un link, que básicamente es de donde ustedes pueden realmente ver la balanza de pagos de Argentina. Y si ustedes lo ven, es un documento de Excel común y corriente, ¿sí? Elaborado por personas como nosotros, que trabajan en el INDEC, y que van reflejando, ¿sí?, toda la información que otras entidades le van volcando para poder generar ese documento. Por lo que sí hubo momentos en los cuales, por cuestiones políticas y demás, ha habido gran desconfianza, porque no es un instrumento técnico en donde yo tengo como que hay, no sé, un logaritmo o hay un programa que de manera directa me permite, según, no sé, los registros del Banco Central, según la información que provee aduana, según, bueno, diferentes áreas que hacen, si las transacciones económicas que traspasan las fronteras, vuelque eso y sea como de una manera como más transparente, donde haya mayor accountability. No, en realidad es, según información que personas humanas recopilan, es lo que va apareciendo. De hecho, si ustedes entran, van a ver que es como sumamente, parece un Excel hecho casero para administración de una economía informal, digamos, o sea que van a ver que no es tan complejo, pero bueno, siempre me gusta que ustedes tengan como referencia de dónde encontrarlo y dónde poder seguir ampliando. ¿Qué es la cuenta corriente? Bueno, la cuenta corriente muestra las transacciones de bienes, servicios y transferencias corrientes, es decir, reales entre residentes nacionales y el resto del mundo. ¿Sí? ¿Qué se encuentra? ¿Qué encontramos en la cuenta corriente? Los rubros de la balanza de bienes, de la balanza de servicios, la balanza de ingreso primario y la balanza de ingreso secundario. ¿Cuál es la más relevante para nosotros? Es la balanza de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque esta es la que hace la balanza comercial. Y la balanza comercial es justamente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Y ese saldo es el que nosotros decimos superavitario deficitario, y es el que de alguna manera interviene de manera directa, ¿sí?, en lo que es el movimiento de las reservas internacionales. Y para países como los nuestros, es sumamente importante porque tenemos una gran dependencia de las importaciones para el sistema productivo, y a su vez necesitamos, lógicamente, porque somos un país agroexportador, el modelo que tenemos actualmente es un modelo agroexportador, entonces necesitamos de las divisas que recuperamos tras la venta de lo producido en ese sector. Entonces siempre esta es como que así, y vamos, y estamos constantemente pendientes, ¿sí?, de las variaciones de los precios internacionales de diferentes commodities que nosotros exportamos. Y como yo les había mencionado anteriormente, cuando vimos la unidad de regionalismo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había un gran vacío legal en términos de las transacciones que hacen, o las exportaciones de servicios? Por lo que, si nosotros realmente hiciéramos un análisis crítico de la balanza de servicios propiamente dicha, en relación a lo que realmente hoy en día se exporta como servicios y lo que nosotros recibimos en este balance, que es bastante insignificante, nos vamos a dar cuenta de ese gran gris legal que hoy existe, porque en realidad
pese a la gran importancia y el peso que ha tenido en los últimos años el crecimiento de las exportaciones de servicios, si nosotros revisamos es módico, ¿sí? El ingreso de divisas que nosotros tenemos por esa balanza, ¿sí? Por diferentes razones que no las vamos a mencionar, seguramente cada uno de ustedes también ya las conoce. Y después tenemos lo que son las balanzas de ingreso primario y las balanzas de ingreso secundario. Los balances de ingreso primario vendrían a ser todas las inversiones de cartera, utilidades y dividendos, y otras rentas que pueden ser, por ejemplo, los salarios que traspasan las fronteras, y la balanza de ingreso secundario hace alusión a aquellas transferencias que nosotros podemos tener, como por ejemplo el caso de donaciones, ¿sí? Puntuales por alguna cuestión puntual. Fíjense que en la cuenta corriente son créditos las operaciones que expresan un devengamiento de divisas y débitos las que implican una salida de divisas. Entonces, nosotros tomamos como crédito, por ejemplo, las exportaciones. Ahí te doy la palabra a Luigi. Tomamos, por ejemplo, como crédito aquellas que son las exportaciones, ¿sí? Dentro de lo que habíamos denominado que era la balanza de bienes, y tomamos como débito las que implican una salida de divisas, ¿sí? Que, por ejemplo, vendrían a ser las importaciones. Luigi. Sí, ahora sí, decime. No sé si no entendí por dónde viene la mano de lo de que por más que aumentó la salida, la exportación de bienes y servicios, no aumentó la entrada de divisas. Que dijo recién por razones que deben conocer. Ah, las balanzas de servicios, cuando dije esto, de la diferencia, y porque la balanza de servicios básicamente vendría a ser hoy en día un mercado creciente, es el de las exportaciones de software, por ejemplo, ¿no? Ahora, como se acuerdan que nosotros habíamos visto que, en realidad, tanto para el Mercosur como para nuestro país, cuando se hicieron las normativas y las regulaciones inherentes al comercio exterior, ¿sí? Y el rol que tienen diferentes instituciones, como por ejemplo la aduana, nosotros no tenemos manera, ¿sí?, de medir de manera fehaciente lo que ingresa y egresa de nuestro país en términos de importaciones o exportaciones de servicios. Porque no hay ningún instituto en donde las empresas exportadoras, en donde las personas que exportan sus conocimientos de servicio de software, de mantenimiento y demás, tengan que estar registrados. A diferencia de lo que nosotros vamos a ver con las empresas que ustedes han seleccionado, que son todas de bienes, donde ustedes van a ver, bueno, todos los procedimientos legales que tiene que hacer una empresa para poder exportar hacia afuera un reloj, un frasco, una lapicera, son distintos a los de los servicios. Los servicios es solamente lo que esos exportadores de servicios o importadores de servicios deciden blanquear en sus cuentas bancarias, si no es que, por ejemplo, dejan ese dinero depositados en cuentas del exterior. Entonces, por eso yo les decía que tenés razón, Luigi, que la verdad que di algo como sabido, de que lamentablemente hoy nosotros no podemos tener, ¿sí?, un conocimiento fidedigno y confiable en torno al resultado deficitario, superavitario o equilibrado de esta subbalanza que es la de los servicios. ¿Por qué? Porque desconocemos realmente cuánto se mueve en esa balanza. Entonces todavía queda reflejado, ¿sí?, en la cuenta corriente y en la cuenta comercial, más que nada, los resultados de la balanza de bienes, que es lo que realmente nosotros podemos saber. Bueno, se exportan tantas toneladas de trigo, entonces, como las operaciones de los pagos, que ya van a haber medios de pago internacionales, como los pagos sí o sí tienen que estar bancarizados, entonces el Estado tiene conocimiento pleno, ¿sí?, de los montos ingresados y de cuánto tiene que tributar a aquella persona que exportó un bien, a diferencia de la balanza de servicios, que no hay manera que el Estado pueda rastrear porque no está blanqueado, no hay ningún organismo que en donde yo tenga que estar inscrito para poder brindar un servicio al exterior, y por tanto nadie, si yo decido hoy en día con todos los medios de pagos actuales que se pueden utilizar, y dejo el dinero afuera, ¿sí? Hay entidades bancarias y no bancarias financieras que sirven, digamos, para mantener esos activos fuera del país, no hay manera, ¿sí?, que el Estado los pueda rastrear, y por eso hacía alusión a eso. No sé si te fui clara, Luigi, o querés que... Sí, se entendió, gracias. Perfecto.
De hecho, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del Acuerdo de Basilea, mediante ese acuerdo se regulan todas las entidades bancarias internacionales, es decir, todos los bancos centrales de todos los países del mundo se regulan por el Acuerdo de Basilea. Ahora bien, hoy en día sabemos que hay un montón de entidades financieras, pero que no son bancarizadas, que no se rigen por ese acuerdo. Entonces, no hay traspaso de datos en donde el Estado pueda saber, bueno, cuánta plata tiene José Dutari en el exterior, ¿sí? Porque no se cruzan. En cambio, si las entidades bancarias por este acuerdo tienen la obligación de reportar el dinero, ¿sí?, que está bancarizado de otros residentes de otros países, aunque estén en otras partes del mundo. Bueno, con respecto a esto, era lo que yo les decía, que cuáles son las cuentas que expresan un devengamiento y cuáles serían los débitos. Hay una cuestión acá muy importante que yo les quiero que les resalto para que ustedes, digamos, si bien no aparece resaltada en las filmines, para que ustedes sí lo resalten si ustedes ya las han impreso o les toman nota, que es esto de que las cuentas corrientes pueden interpretarse como coyuntural en la posición del país frente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque si bien es sumamente importante el resultado que tiene este subbalance, cuando es superavitario y deficitario, por ejemplo, más en países como los nuestros, donde tenemos una gran dependencia de lo que son la venta y exposición de las commodities, la realidad es que son cuestiones que prácticamente dependen de un momento histórico puro, por decirlo. Nosotros tenemos un año seco, entonces sabemos que nuestras cosechas no van a ser buenas, y por tanto seguramente van a bajar las exportaciones de determinados commodities, ¿sí? Tenemos una gran dependencia de factores externos que de manera directa influyen en nuestras exportaciones de bienes principalmente. La de servicios no sería así, pero por eso se dice que son coyunturales al frente del mundo. De hecho, por ejemplo, nosotros hoy tenemos un gran cuerpo estudiantil que se está formando en las ingenierías más vinculadas a los sistemas de información, al software, tenemos la carrera de programación y un montón de otras carreras. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad la tendencia es que se vaya ampliando esa brecha entre la exportación de servicios y la de bienes, con todo lo que eso significa en un sistema productivo nacional, ¿sí?, como área estratégica. Por otro lado, tenemos la cuenta de capital. ¿Se acuerdan que yo les había diferenciado la cuenta de capital de la cuenta financiera? Y ahora vamos a ver, digamos, qué incluye cada una. La cuenta capital comprende los rubros: adquisiciones y disposiciones de activos no financieros, es decir, no producidos, por ejemplo, contratos que nosotros tengamos, o arrendamientos, o patentes, o licencias. Esos son todos activos de comercio, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros, acá tenemos más devengamiento débito de divisas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, una empresa que tiene una concesión para explotar una mina, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Bueno, ese contrato que nosotros tenemos para que una empresa de exterior explote esa mina, bueno, ese dinero de esa salida va a salir por esta cuenta capital, ¿sí? Entonces, todo el dinero que es expatriado al país donde está radicada esta empresa va a estar dentro de esta cuenta. Y también tenemos la transferencia de capital, que incluye las transacciones del sector bancario, sector público no financiero, y del sector privado no financiero. Es decir, por ejemplo, acá tenemos todo lo que tiene que ver con las acciones o las utilidades, de donde nosotros, por ejemplo, podemos tener acciones de empresas internacionales y que después se repatrian o entran a nuestras cuentas bancarias. Entonces, por ejemplo, ahí serían estas transferencias de capital de las que estaba hablando. Y por último, tenemos todo lo que es las cuentas financieras, la inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros, opciones de compra de acciones por parte de empleados,
otras inversiones, activos de reserva, que ya atañen sí a los movimientos propiamente dichos de los activos financieros, por ejemplo, de los títulos públicos o los bonos. Vieron que hay veces nosotros compramos directamente, por ejemplo, bonos cuyos intereses son muy buenos de otros países. Entonces, si nosotros compramos bonos de Italia, ¿sí?, por el rédito económico que tienen, los activos que nos vengan de esos intereses que nosotros, de los bonos que nosotros tenemos, estarían registrados en esta cuenta financiera. Entonces, como podemos ver, la cuenta de capital financiero, que yo les había dicho que ahora se estudia como separados, pero en realidad ambas lo que procuran es demostrar, ¿sí?, o reflejar todos los movimientos de préstamos o inversiones directas, es decir, que hacen al cambio patrimonial del país con el resto del mundo. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho recién que la cuenta corriente hacía un cambio, reflejaba el cambio coyuntural por un momento de historia? Bueno, la cuenta capital y financiera refleja el cambio patrimonial, es decir, a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por lo general todo lo que hace a los activos financieros, las utilidades, a las deudas que vayamos contrayendo y demás, todos hacen el tiempo en el cual nosotros tenemos esos réditos económicos, esas pérdidas económicas, es mucho más largo, sería la variable de largo plazo. Tenemos variables de corto, mediano y largo plazo. Por lo general, corto plazo es de 1 a 2 años, mediano plazo se toma hasta 4, y largo plazo de 4 a 6 años en términos económicos. No obstante, por ejemplo, ustedes siempre van a encontrar que en estos análisis se lo van a definir porque algunos toman ya el largo plazo como 4 y el mediano plazo como 3. Lo que quiero decir es que es un cambio, digamos, que al ser patrimonial, de alguna manera nos permite a nosotros sí poder generar una proyección futura de cómo va a estar posicionada nuestra economía en un plazo determinado, a diferencia de la cuenta corriente, es que bueno, es el aquí y ahora. O sea, hoy nos entraron tuvimos tantas divisas por la venta, porque tuvimos un buen año de cosecha, o tuvimos pérdidas. En cambio, la cuenta capital y financiera hace a que, como ingresaron inversiones extranjeras y activos, supone que este dinero que entró fue justamente para volcarlo en inversiones en el sector productivo. Entonces eso significa que va a aumentar la productividad en un tiempo determinado, ¿sí?, de 4 o 6 años o de 2 años, y por tanto es patrimonial porque significaría que nosotros vamos a poder mejorar, ¿sí?, nuestra posición relativa frente al mundo. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, tomo una deuda, contraigo una deuda con el Club de París, destinada, ¿sí?, a la creación o ampliación de vías férreas que permitan el traslado desde el interior del país hasta los diferentes puertos, o sea, de Rosario, Bahía Blanca o Buenos Aires. Nosotros sabemos que eso es un cambio patrimonial, porque si bien, lógicamente, nosotros vamos a tener que ir pagando los intereses de la deuda y demás, en algún momento de tener que cancelar, se supone que eso a nosotros nos va a permitir tener mayor competitividad. ¿Por qué? Porque el traslado de los bienes que se exportan desde Tucumán, que es una provincia del interior del país, que no tiene conexión con otras fronteras, hasta el puerto de Buenos Aires, va a implicar que se van a bajar, por ejemplo, los costos de logística. Entonces el precio de los productos que se exportan desde Tucumán también van a bajar, entonces va a tener una mejor posición relativa frente a los precios internacionales desde el bien que ellos hayan producido. Entonces eso hace a los cambios que yo les digo patrimoniales. O por ejemplo, en las inversiones o donaciones que a veces reciben diferentes universidades. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, mejores instrumentos, mejor tecnología, como factor de la producción, va a ser empleado, y por tanto eso va a mejorar la competitividad de ese estado. En la cuenta capital y financiera se contabilizan como créditos las variaciones de pasivos, que expresan un devengamiento de divisas hacia el país, y como débitos las variaciones de activos, que significan una salida de divisas. Es decir, nos volvemos a mantener en la misma posición. O sea, nosotros tenemos la partida doble de activos y pasivos,
y todo aquello que significa una entrada de divisas va a ser considerado como, como un superávit, como resultado analítico que lo habíamos visto, y todo lo que vaya por los pasivos va a ser considerado un débito, es decir, por tanto, un déficit dentro de la balanza. La diferencia entre el ingreso y el egreso de las divisas ocurrido durante un periodo de tiempo determinado de todas las cuentas, las diferentes cuentas, va a ser lo que es la variación de las reservas. Y acá está, ya te doy, Pablo, ya te dejo hablar. Espérame un minutito que cierro con una idea. Y acá está lo que yo les decía, esto de cómo logramos que ese resultado sea equilibrado. Porque justamente, al ser de partida doble, todo lo que ingresó va a aumentar el volumen de las divisas dentro de esta cuenta, que es la de variación de reservas internacionales, y todo lo que salió va a ser considerado como un débito, es decir, una pérdida. Entonces acá se vuelve a poner este concepto, en este sistema de partida doble. Entonces, por eso es que el resultado que nosotros decimos de la balanza de pagos siempre es equilibrada. Entonces, cuando nosotros leemos una noticia en el diario, donde tuvimos superávit de la balanza de pagos, sabemos que no puede ser el resultado superavitario de la balanza de pagos, porque la balanza de pagos también incluye a esta cuenta, que es la de variación de reservas internacionales. Entonces nosotros sabemos, a partir de ahora, y eso es un error muy común, que ustedes pueden ponerse hoy a buscar diferentes noticias, y medir cuántas realmente están dando información con conocimiento técnico, es decir, el resultado de la balanza de pagos siempre es equilibrado. Ya lo vimos con el Fondo Monetario Internacional, en la unidad número 3, y lo volvemos a ver ahora. Lo que sí puede tener resultado analítico, superavitario, deficitario, son las diferentes balanzas. Podemos tener superávit de la balanza comercial, superávit en cuenta corriente, superávit en cuenta capital, superávit en cuenta financiera, pero no superávit en la balanza de pagos propiamente dicho. Pablo, si no sé si habéis levantado la mano, porque ya no te dejé de ver. Por ejemplo, para entender bien, por ejemplo, si yo cedo los derechos a una mina en Argentina, ¿eso suma de forma positiva a la cuenta capital? Bueno, depende. ¿Se acuerdan cuando nosotros, bueno, hoy vamos a hablar un poco del tipo de cambio y vamos a hacer ese recorrido, pero ¿se acuerdan cuando yo les decía esto de la neoliberal que había habido y entonces en la década de los 90 para mantener el tipo de cambio fijo de $1 a $1, se habían vendido, ¿sí? Directamente habían pasado a manos privadas e internacionales las diferentes empresas públicas que teníamos en ese momento, por ejemplo, YPF o Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Nosotros vimos que se vendió Aerolíneas Argentinas. Entonces, en ese momento, la venta de Aerolíneas Argentinas hacia otras aerolíneas que eran internacionales o hacia acreedores internacionales, significó un gran ingreso, ¿sí? Monetario que se vio reflejado, ¿sí? En la cuenta capital. Ahora bien, después, en los años posteriores, ¿qué pasó? Todas las utilidades y dividendos de la ganancia que teníamos en Aerolíneas Argentinas salía y se veía reflejado en lo que era la cuenta corriente. Entonces, por eso tenemos que ir viendo, ¿sí? En qué momento y en qué cuenta se va generando ese activo o ese pasivo, ¿sí? Y uno tiene que ir leyendo en el largo plazo. Por eso es que te dicen que la cuenta capital y financiera representan cuestiones patrimoniales. Porque nosotros, por ejemplo, tomamos deuda, y esa deuda que tomamos, por ejemplo, no sé, 3.000 millones de dólares que nos da el Banco Mundial. Esta va a estar reflejada, ¿sí? En la cuenta capital, pero las utilidades y los dividendos, las utilidades que nosotros pagamos por los intereses de la deuda, está reflejada en la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo las diferencias entre las cuentas para ir sacando realmente la valoración o el análisis de esa economía a lo largo del tiempo. No sé si fui clara, Pablo, o si es lo que me preguntabas. Sí, era eso, cómo impactaba. Gracias. Claro, buenísimo. Y por eso les digo que en ese link que yo les pasé, ustedes pueden ver
hacer una lectura. Por ejemplo, pueden hacer una comparación entre la balanza de pagos desde el 2010, que está publicada desde el 2010 hasta el 2021, porque el balance de este año todavía no se publicó lógicamente, pero ya vamos pudiendo ver los resultados parciales de manera trimestral. Se van poniendo resultados parciales de este año de manera trimestral. Entonces, enero, febrero, marzo fue el primer trimestre, ya está cerrado. Y así sucesivamente cada uno de los trimestres, y uno puede ir haciendo una valoración o comparación de cómo va fluctuando nuestra economía en torno a, eso, a lo que se va publicando en diferentes balances de pagos de los diferentes años. Bueno, la variación de reservas, seguimos con esa misma cuenta, está constituida por los cambios en la magnitud de los activos financieros internacionales que disponen las autoridades monetarias, nuestra autoridad monetaria, para que lo tengan bien en claro, lógicamente es el Banco Central, que es el que va a determinar todas las políticas de índoles macroeconómicas que se van a llevar, por ejemplo, el encaje bancario, las tasas de interés, que se constituyan y demás. Y hace frente a las obligaciones con el exterior. Para intervenir en el mercado financiero y en el mercado cambio. Nosotros ahora vamos a ver, por ejemplo, los tipos de cambio y quién dispone de cómo van a estar los tipos de cambio y qué tipo de cambio vamos a tener es el Banco Central. Como nosotros sabemos, quien dirige el Banco Central es un funcionario público, ¿sí? Elegido por quien está en el oficialismo, es decir, en el gobierno de turno. Por eso es tan importante siempre cuál es la autoridad que está nombrada para el Banco Central. Entonces, ahí vemos, ¿sí?, cómo las cuestiones políticas, lógicamente, intervienen de manera directa en todas las cuestiones que hacen a la actividad económica de un país, y por tanto, también el éxito o fracaso se va midiendo en torno a las variaciones que se vayan suscitando en las diferentes cuentas parciales o el resultado analítico de diferentes cuentas parciales, ¿sí?, de la balanza de pagos. Por último, nosotros habíamos hablado de esta cuenta de errores y omisiones, ¿sí? Habíamos dicho que eran 4 las cuentas que había, y esta es una cuenta de ajuste que se llama, como en todo. Vieron que a veces uno se está haciendo el análisis de lo que gastó y lo que no, y pues pone un ítem que es valioso, o sea, hay cosas que uno no sabe porque no está registrando absolutamente todo, pero que de pronto cuando hay un desajuste entre lo que yo tenía, en lo que yo pude realmente en lo que me ingresó, perdón, como activo, en lo que yo pude realmente valorar como un gasto, entonces fue un débito, y después entre lo que tengo realmente al final, bueno, siempre hay ciertos errores y omisiones. ¿Qué es lo importante de esta cuenta de errores y omisiones? Que mientras mayor sea los activos y pasivos que estén en esta cuenta a comparación de las otras cuentas, estamos viendo esto de lo que hace la confianza o de determinada economía. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el estado fallido, como son el caso de México, donde maneja Colombia en algún momento de la historia, bueno, tenemos varios otros países que son considerados, Somalia, por ejemplo, estado fallido, hasta en algún momento se llegó hasta analizar, imagínense a nuestro país como un estado fallido. ¿Es por qué? Porque todas ese dinero, esa masa de dinero que anda dando vueltas, pero que no podemos nosotros decir que ingresó por la cuenta comercial, que ingresó por la cuenta capital y demás, que hace, por ejemplo, el contrabando, actividades ilícitas, lavado de dinero y qué sé yo, entra en esta cuenta de errores de emisión. Entonces, mientras mayor sea esta cuenta, sabemos que tenemos otros problemas de seguridad que atañen, ¿sí?, a nuestra economía, y cuando esta es muy grande, a la dependencia que tenemos sobre actores, digamos, ilícitos dentro del sistema. Bueno, todos los rubros estos de balance de pagos, nosotros dijimos que se podían también agrupar en balanzas parciales, y yo ya, bueno, entonces se los había dicho, por ejemplo, que la balanza comercial agrupa a las mercancías, exportaciones e importaciones de bienes, por ejemplo. En otros países agrupa la balanza comercial también a los servicios, pero depende mucho de cuáles son las regulaciones que tienen justamente para medir el impacto de otros rubros. Bueno, como yo les había dicho con anterioridad,
los errores más comunes que nosotros podemos encontrar cuando vemos gente que emite opiniones sobre el balance de pagos y demás, es que por el principio de partida doble, como esto yo se les había dicho, ¿se acuerdan de que todo se computa 2 veces como activo-pasivo, y después en los resultados de las reservas internacionales, que nosotros ahí vemos, digamos, cómo varían las reservas internacionales? El resultado contable de balance de pagos siempre tiene que dar 0, ¿sí? Pero cada una de las cuentas sí puede tener resultados analíticos que sean superavitarios o deficitarios. Por lo que, cuando nosotros encontramos algún artículo que habla así sobre la balanza de pagos superavitaria y demás, sabemos que no está hecha por especialistas y que por tanto tampoco podríamos nosotros confiar tanto en la información que nos provee. Acá les puse algunos tips, digamos, para entender la balanza de pagos. Son 3 los tips. El tipo 1 es que, bueno, que la balanza de pagos esté equilibrada, y eso se logra cuando la cantidad de divisas ingresadas y egresadas de la economía durante un periodo de tiempo son iguales, ¿sí? Entonces, por tanto, el resultado de la balanza de pagos no existe el déficit, ya que la suma de todos los créditos y débitos siempre son iguales a 0, por el principio de la contabilidad de la partida doble. Y el tercer tip es que los flujos de la cuenta de capital y financiera generan un cambio patrimonial, lo que rompe, bueno, con este mito de que siempre son mejores, ¿sí? O sea, el superávit de la balanza comercial. En realidad, lo que depende es en qué se gastaron, en qué se gastó el dinero de algún tipo de deuda que nosotros hayamos contraído, y siempre saber que las inversiones extranjeras en el largo plazo también generan utilidades y dividendos al exterior. Entonces nosotros decimos, no, porque es súper importante que se generen inversiones extranjeras. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, cuando se presenta Labaña, también en uno de sus discursos hace alusión a esto. Bueno, él es un economista, él fue ministro de Economía de gobiernos anteriores, entonces lógicamente tiene a veces como conocimientos técnicos que ustedes conocen de las variables o de los instrumentos que le está haciendo mención, pueden valorarlo y no, pero justamente decía, ojo con el tema de las inversiones, porque también a veces nosotros vemos como súper positivo el tema de las inversiones extranjeras que entran, pero que lógicamente después eso implica que son como una deuda futuro, porque lógicamente todas las utilidades y ganancias que tengan esas inversiones extranjeras después van a ser pasivos, ¿sí? Ahora, lo que nos tiene que importar es a dónde van dirigidas esas inversiones, porque si nosotros quedamos que va a ser dirigida, no sé, a generar el monumento nuevo de, no sé, de la bandera en Tierra del Fuego, y nosotros de eso no le vamos a generar ningún rédito económico que nos permita después pagar las utilidades y dividendos, bueno, entonces nos conviene no hacerlo, ¿sí? Y por eso es tan importante saber hacia dónde van dirigidas todas esas inversiones. El endeudamiento siempre va a generar un aumento de tasas de interés, y las inversiones directas generan un aumento de los flujos que deberían remitirse al exterior. Entonces siempre hay que ser muy cautelosos en ver a qué va dirigido el endeudamiento. Como yo les dije otra vez, si el endeudamiento va dirigido a cubrir el gasto público, es decir, los sueldos de las personas que trabajan, los funcionarios que trabajan en el Estado, a cubrir, digamos, gastos corrientes, como pueden ser en los diferentes planes sociales, bueno, sabemos que ese endeudamiento, a la larga, nosotros no lo vamos a poder pagar, ¿sí? Porque por lo menos generamos ninguna actividad económica que después nos permita, ¿sí?, cumplir con esos compromisos. Ahora, si el endeudamiento va generado para una cuenca hídrica que nos va a permitir poder regar los diferentes cultivos en una estación seca, entonces eso nos va a permitir a nosotros no depender del clima, bueno, entonces sabemos que eso nos va a generar mayor estabilidad, y por tanto no va a haber tanta variación coyuntural de la cuenta corriente, ¿me explico? Entonces son todas cuestiones que uno tiene que ir analizando. ¿Quedamos claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, les prometo que ya terminamos en los próximos 20 minutos, ya los libero. Ahora vamos a ver lo que es el mercado de divisas y el tipo de cambio. Esta es una unidad, esta parte es como muy simple, en realidad muy técnica,
pero no obstante es sumamente importante a tener en cuenta para entender la repercusión que tiene el tipo de cambio, nosotros que siempre estamos tan dependientes de las variaciones del tipo de cambio en nuestras economías. Bueno, el mercado de divisas es la red mundial de mercados e instituciones que manejan el intercambio de divisas, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos de mercado de divisas y por lo general no tienen en cuenta a la persona, a la persona final como seríamos nosotros, que puede comprar $100 o no, ¿sí? El mercado de divisas, por ejemplo, tenemos Wall Street en Nueva York, que es un mercado de divisas. Acá tenemos, por ejemplo, ay, no me va a salir el nombre, ¿cómo se llama? Ahora, bueno, el mercado de Chicago también es muy importante. Ustedes siempre, si no sé si alguna vez en la mañana han visto AgroVerdad, que está de mañana a 6 de la mañana, una cosa así antes del noticiero, siempre habla de la variación de los precios en el mercado de Chicago y demás, porque hacen, ¿sí?, la variación de las divisas. Pero el mercado de divisas no lo hacemos nosotros, ¿sí? No somos las personas, los ciudadanos comunes y corrientes que pueden comprar $100, $200 tanto de manera legal como en el paralelo, ¿sí? ¿Y qué es el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Es decir, es la cantidad de moneda nacional, de los pesos, que yo tengo que dar a cambio de una unidad de moneda extranjera, que puede ser. Entonces nosotros vemos el tipo de cambio que hay, por ejemplo, del peso argentino con el real, del peso argentino con el peso chileno, del peso argentino con el euro, del peso argentino con el dólar, ¿sí? Ese vendría a ser los diferentes tipos de cambio. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de cambio, ¿sí?, medidos en función de diferentes monedas a las cuales estamos comparando. Cuando hablamos de depreciación y apreciación de la divisa, la depreciación es un aumento del precio de la divisa extranjera en términos de la divisa local. Y la apreciación es una disminución del precio de la divisa extranjera en términos de una divisa local. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos visto que en la unidad, creo que fue en la unidad número 2, regionalismo, donde hablábamos de las zonas de libre comercio y bueno, de por qué estaban los procesos de integración y demás? Habíamos visto que entre una de las cuestiones eran, por ejemplo, las diferentes depreciaciones o devaluaciones que había en las diferentes economías, ¿sí? Con respecto, ¿para qué? Para generar que los bienes producidos en determinadas economías sean más competitivos. ¿Y por qué? Porque si se produce una depreciación, es decir, un aumento del precio de la divisa extranjera en términos de la divisa local, lo más posible es que nuestros bienes también sufran una depreciación en cuanto a su precio y por tanto sean más interesantes de comprar en otros mercados. ¿Por qué? Porque van a ser más baratos que el precio internacional. A diferencia si se produce una apreciación, entonces a veces nosotros decimos, bueno, ¿es re bueno que haya una apreciación? No, porque la apreciación también repercute de manera directa en lo que es la variación de los precios de los diferentes productos en comparación a los precios internacionales de los mismos. Entonces, cuando se producen las apreciaciones, ¿sí?, eso conlleva a que nuestros bienes tienen un precio mayor al precio internacional y por tanto dejan de ser como competitivos, entonces eligen comprar en otros lugares. Ahora bien, ¿qué son los regímenes cambiarios? Estos son términos que les pido que los estudien porque la verdad es que siempre en el parcial son tomados, entonces es muy importante que no me los busquen definir en el momento, sino que terminen entendiendo cada uno. El régimen cambiario es la decisión que se toma en política económica en relación al tipo de cambio y al mercado de divisas, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque fíjense que hablamos de política, ¿sí? Es decir, el gobierno de turno, el oficialismo, en el momento que esté, según su ideología, ¿sí?, macroeconómica, y según diferentes variables coyunturales y demás, decide cuál va a ser el régimen cambiario que va a tener vigencia en determinado momento de la historia. Entonces,
Por ejemplo, ¿cuándo se estableció el tipo de cambio fijo? Bueno, cuando el régimen cambia lo que nosotros teníamos, ¿sí? Tenía un paradigma basado en lo que era el neoliberalismo, y que por tanto fijó una relación entre la cantidad de moneda nacional y una moneda extranjera en un momento de la historia. Entonces, la autoridad monetaria, ¿quién es? El Banco Central. ¿Por qué está dirigido el Banco Central? Se elegido por un funcionario público elegido por el gobierno de turno, es decir, por el poder ejecutivo de turno. Entonces, bajo diferentes premisas ideológicas y demás, fijó un tipo de cambio, que fue, y el caso acá, para, digamos, que ustedes tienen como referencia y como ejemplo, es el tipo de cambio fijo de $1 peso, $1. En donde, ¿qué significa eso? Que siempre la oferta y la demanda tiene que mantener, ¿sí?, en $1 peso y $1, y no puede variar, porque había una ley que decía que no podía variar. Ahora, ¿cómo yo logro que ese tipo de cambio se mantenga? Bueno, tengo que lograr yo intervenir como autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, de manera directa, ¿sí?, en las fluctuaciones del mercado, para siempre lograr ese peso igual a $1. Entonces, como yo les había contado, ¿cómo se logró esto? Bueno, mediante la venta indiscriminada, ¿sí?, de las empresas públicas, ¿sí?, que eso nos permitieron que hubiese un gran ingreso de dinero rápidamente, y eso nos permitió mantenerla estable 7 años. Después de 1998, pese a la reelección de Menem, ya se empezaban a ver las incidencias que este régimen político establecido había tenido en el sistema. ¿Por qué? Porque ya no teníamos más nada que vender. Entonces, como ya no teníamos más nada que vender, no teníamos ingreso, ¿sí?, de activos que se reflejaran en un crecimiento de esas reservas internacionales. Entonces ya no teníamos el colchón para estar jugando y determinando, ¿sí?, las variaciones y las fluctuaciones propias del mercado en torno a la oferta y demanda de divisas. El tipo de cambio flexible es el que, digamos, establecen oferentes y demandantes libremente en el mercado. ¿Cuál es el problema? Es decir, yo tengo una oferta de divisa, del peso o del dólar, y una demanda de ese dólar. Entonces, las fluctuaciones que se vayan generando entre oferta y demanda es lo que me va a hacer que varíen los precios el tipo de cambio de determinada divisa. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que cuando interviene el mercado libremente, hay cuestiones que atañen a otros instrumentos u otras variables que nosotros no podemos manejar, como por ejemplo el de la especulación económica, como por ejemplo el de la confianza, que nosotros habíamos hablado, y diferentes acontecimientos coyunturales, como puede ser el impacto de una guerra, un conflicto que se desarrolle internamente, o por ejemplo una nueva regulación que pone en vilo, digamos, a los inversores extranjeros. Entonces, tampoco podemos dejar librado al mercado, ¿sí? Las economías estatales, por más liberales que se consideren, nunca dejan librado al mercado el control del tipo de cambio, ¿sí? Entonces está lo que se denomina el sistema de flotación sucia, que vendría a ser una combinación entre el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. ¿Y por qué? Porque yo no solamente voy a establecer, voy a decir, bueno, el tipo de cambio tiene que ser, por ejemplo, entre que $1 tiene que valer entre 1,50 y 1,60 de pesos argentinos. Ahora bien, yo puse esa banda, 1,50 y 1,60. Entonces, ¿cuándo interviene la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central? Cuando de pronto el precio del dólar excede ese umbral o menor o mayor. Entonces, llega a 1,62, interviene el Banco Central comprando para que se baje a 1,60. Ahora sí, baja a 1,45, sale el banco, ¿sí? Perdón, sale al revés, sale ofertando cuando excede el 1,60, sale demandando
cuando, perdón, estaba viendo lo que había dicho al principio, sale demandando cuando excede para bajar el precio, no, ofertando cuando excede para bajar el precio y demandando cuando baja para aumentar el precio. Entonces yo aumento la demanda, va a aumentar rápidamente el precio y se va a volver a ese equilibrio entre 1,50 y 1,60. Vamos bien hasta ahí, ¿me entendieron? Porque sé que cuando hablé de ofertar y demandar por parte del Banco Central, ahí se me hizo lío. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, básicamente se los pongo acá, si quieren, con las dudas para el que no le quedó claro. Las bandas de flotación se van a constituir cuando yo pongo, cero recto tiene esto. No, chicos, me sale pésimo. Yo pongo esas bandas, entonces digo que el precio de equilibrio tiene que estar acá, en esta zona, entre 1,5 y 1,6. Pensé que era mejor la pisada. 1,5 y 1,6. Entonces, si aumenta, porque aumenta la demanda, el Banco Central, como autoridad monetaria, tiene que salir a ofertar para que vuelva a bajar. Y en el caso de que baje, o sea, que por ejemplo aumente la oferta y por tanto caiga el precio, el Banco Central va a salir a demandar. Entonces, de esa manera, va a volver a las bandas de fluctuaciones. Bueno, no sé si quedó bien o no, pero eso es lo que es el banco, la flotación sucia. De última, en la bibliografía que es ApplayArt, está bien dibujado el grafiquito, así que no van a tener ninguna dificultad en entenderlo. ¿Cuáles son los distintos tipos de cambio que nosotros podemos tener? Bueno, los regímenes cambiarios se clasifican en lo que es el tipo de cambio básico y el tipo de cambio efectivo. Y el tipo de cambio básico puede ser a su vez subclasificado en tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. ¿Qué vendría a ser el nominal? Bueno, es en el que figuran los bancos y refleja una condición determinada en un tiempo. Es decir, por ejemplo, si nosotros ahora agarramos el celular y todos nos fijamos tipo de cambio, va a aparecer el tipo de cambio de hoy, ¿sí? Nominal del Banco Central. A ver, yo estoy haciéndolo. Dólar. Entonces, fíjense que según la autoridad monetaria, es de 116 pesos, es decir, un dólar estadounidense es igual a 116 pesos. Ese es el tipo de cambio nominal. Ahora bien, el tipo de cambio real es el que nosotros evaluamos tomando a los precios, ¿sí?, como base en un momento de tiempo determinado. Entonces, este puede estar, y es lo que está pasando hoy en día, completamente influido por los niveles de inflación. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, hay bienes que ya son internacionalmente utilizados para comparar el tipo de cambio real. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo cuánto sale un McDonald's acá, no sé, el Big Mac, y cuánto sale el Big Mac puesto en Brasil, y cuánto sale el Big Mac en Estados Unidos. Entonces, en función de esa variación de los precios del mismo combo, ¿sí?, o de una Coca-Cola de 1 litro, o de estos bienes que son muy comunes, pero son utilizados internacionalmente, nosotros podemos ver la variación del tipo de cambio básico, es decir, si realmente condice con lo que se establece la autoridad monetaria con el tipo de cambio nominal o no. Y con respecto al tipo de cambio efectivo, nosotros tenemos el tipo de cambio real efectivo se produce cuando se mezcla la política económica con la comercial. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo que pasa hoy en día, un precio para la exportación y un precio para la importación. Entonces tenemos lo que se denominan tipos de cambio múltiples según las actividades financieras, y es lo que realmente el tipo de cambio que tiene aquella persona que va a exportar o importar después de pagar, ¿sí?, todo lo que hace a la política arancelaria, es decir, los tributos. Entonces nosotros sabemos que si hoy exporta a un exportador del sector agroindustrial, por ejemplo, que
exportó diferentes toneladas de trigo, bueno, según para la exportación tiene un precio, y si yo tuviera que importarlo tiene otro. ¿Sí? Acá es lo que nosotros también hablábamos la otra vez de las barreras arancelarias y pararancelarias y cómo ellas repercutían, en definitiva, en este tipo de cambio. Y tenemos el único, que es cuando, por ejemplo, que es el común denominador de todos los países, que es, por ejemplo, cuando se fija un tipo de cambio en todas las operaciones que hacen el comercio exterior, y tenemos el tipo de cambio múltiple, que es el que nosotros utilizamos al día de la fecha, y que lo hemos utilizado por los últimos prácticamente, ya estamos en el 22, 10 años, que es cuando nosotros diferenciamos, ¿sí?, según las diferentes actividades y según los intereses de política comercial, diferentes tipos de cambio para cada uno de los productos. Entonces, estratégicamente, si queremos beneficiar a alguna exportación, ponemos un tipo de cambio mayor, es decir, que van a obtener mayores divisas, y un tipo de cambio menor al que queremos desfavorecer. Entonces, si ustedes buscan las noticias, nosotros somos una economía que tiene diferentes tipos de cambio por diferentes bienes que se exportan o importan, ¿sí? Y eso lo tienen, si ustedes se ponen a ver, las economías más inestables a escala internacional. O sea, si ustedes se ponen a buscar, hay países como muy pobres en África, que tienen este tipo de medidas, entonces realmente hay veces, bueno, los análisis que nosotros hacemos, siempre analizamos el por qué Argentina sigue manteniendo este tipo de cambio múltiple como régimen cambiario, dado que repercute de manera directa, por ejemplo, en la compra y venta de los bienes producidos nacionalmente, de los que importamos, y por tanto también hace a la confianza que el sistema internacional tiene en aras de comprar o vendernos productos y de fijar un precio de esos bienes y productos, porque nosotros de un día para el otro cambiamos justamente la letra chica y sumamos y modificamos el tipo de cambio para determinados ingresos o egresos de determinados bienes. ¿Fui clara? ¿Tienen alguna duda o consulta? No. No, profe. Bueno, entonces acá ya concluimos. Les vuelvo a decir, les agradezco a todos por haberse conectado por este medio. No se preocupen por la lista, porque yo ahora bajo quienes estuvieron presentes en la clase. Como les digo, yo les voy a estar avisando que por cuestiones de salud, no sé si voy a poder estar yendo a los próximos 2 encuentros que nos quedan de manera presencial, así que bueno, en eso les pido 1000 disculpas, porque bueno, son cuestiones más de fuerza mayor. No obstante, me gustaría terminar de dar estas unidades, que son siempre las que he trabajado con ustedes, pero que ustedes comiencen con Valeria. Así que bueno, yo la clase la semana que viene, también tipo 12 del mediodía, yo voy a tratar de informarles si nos encontramos en la universidad, y agradezco su comprensión en el tema. ¿Sí? Así que bueno. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Sí, perdón. Gracias, profe. ¿Hay alguna forma de que definamos si la clase va a ser presencial o no un poco antes? Porque para ver si vamos a la facu o no. Luigi, ¿estás hablando vos? Ay, no sé quién Sí. está hablando. Mira, Luigi, la verdad es que yo mañana tengo un turno médico, en realidad es porque yo ahora estoy en reposo, como ustedes saben, estoy embarazada. Y bueno, por cuestiones de salud que estuve ayer y hoy unos inconvenientes, estoy en reposo. Yo mañana tengo control y calculo que el viernes. O sea que con la mayor anticipación que yo se los pueda prever, se los voy a informar, pero la verdad es que hoy en día no tendría las herramientas para decirles si van a ser las 2 presenciales, las 2 virtuales, porque es pura y exclusivamente por un problema de salud. Bueno, ok, gracias. Y quiero garantizar, digamos, que ustedes tengan estos contenidos, y por eso, bueno, no se los puedo decir ya, ¿sí?